Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre factores y enfoques sobre la sociología empresarial. Los integrantes son Katia Humada Correa, Guadalupe Valeria Blas Juárez, Angie Carolina Castillo Luján y Milagros Elizabeth Castillo Segovia. Para comenzar a hablar sobre esto, vamos a explicar lo que es la sociología. La sociología inició a mediados del siglo XIX. La sociología emergió como una ciencia dinámica, con energía y muy prometedora en términos de explicar la complejidad social y humana de nuestra sociedad y sus acciones productivas, políticas, culturales y sociales. Entonces, la sociología basa su importancia en el estudio y análisis de los acontecimientos diarios, la cual toma en conjunto a la humanidad en movimiento y llega a una concepción de ideas. Es decir, algo que opinar acerca de las conductas sociales de los miembros de una sociedad y cómo se relacionan unos con otros. Tomando en cuenta lo anterior mencionado, los sociólogos comprenden diversas formas de observar el actor humano y cuentan con herramientas de indagación específicas para este estudio. Los principales precursores de la sociología. Tenemos a Augusto Comte. Desarrolló lo que se denomina la corriente positivista, argumentando que la conducta y los eventos sociales podían ser observados y medidos científicamente. Ya conocidos los principios de la conducta social, los investigadores pueden llegar a pronosticar los acontecimientos sociales. Emil Durkheim. La preocupación central de Durkheim puede hacer de la sociología una ciencia separada y única para explicar la sociedad. Su visión social lo llevó a definir la sociología como el estudio científico de los hechos sociales, cuya característica principal es que son hechos externos y coercitivos para los individuos. Herbert Spencer. Spencer sostenía que cada parte de la sociedad cumple una función propia, la cual contribuye a la sobrevivencia y estabilidad del resto de la sociedad. En ese sentido, la familia, la religión, el gobierno, la escuela, la industria, son todas partes del mismo organismo llamado sociedad. Por ejemplo, en una empresa cada integrante tiene su propia función a pesar de la estrecha interdependencia entre ellos, por lo que la más mínima variación en una parte podría afectar la ejecución de las otras. En los métodos de investigación tenemos el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo tradicionalmente se ha definido a la metodología cuantitativa como un paradigma, es decir, como un modelo integral sobre cómo realizar investigación científica y cómo interpretar sus resultados. En este enfoque, la investigación cuantitativa no solo contiene técnicas de análisis de datos o de producción de información, sino también una perspectiva epistemológica respecto a la realidad y la forma de conocerla y de los productos que podemos obtener de la investigación social. En el cuantitativo, la elaboración bibliográfica cuantitativa primordialmente se basa en la indagación de muestras determinadas variables ordenadas, además de analizar al sujeto de estudio y su entorno. Por otra parte, busca plantear las explicaciones hacia dicha indagación. Sin embargo, esto es menos común. La investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más la interpretación de los resultados, de la cual esa muestra procede. Esto va más allá de un conjunto de datos organizados, como se puede leer en la afirmación antes expuesta. Cualitativo. La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con técnicas especializadas para obtener propuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y significados objetivos. El análisis cualitativo toma diversas apreciaciones de los datos y del contexto, haciendo que el analista tenga en cuenta no solo su conocimiento, sino esté abierto a nuevos conceptos e ideas que se presenten dentro del lugar en donde realizará su investigación. La apertura da paso a poder redirigir el camino que iba a ser tomado inicialmente, agregando nuevas variables influyentes. Doy paso a mi compañera. Empezando con el capítulo 2, denominado la sociología empresarial, como primer punto tenemos a la definición. En esta, los autores Arcad, Muñoz y Pacal definen a la sociología de la empresa como un campo dentro de la sociología que estudia las múltiples facetas de una institución imprescindible de las sociedades, como lo sería la empresa. La sociología utiliza sus fundamentos, métodos y técnicas para poder analizar y comprender lo que sucede dentro de una empresa como una organización, institución o sistema. Como segundo punto tenemos a la importancia.
En esta, Tardivo, en 2016, nos sitúa en el momento exacto cuando el sociólogo Elton Mayo se interesó en investigar los elementos que influyen en la construcción de las condiciones adecuadas para realizar el trabajo con relación a la producción. Los experimentos realizados por Elton Mayo llevaron a demostrar que las condiciones laborales influyen mucho en el desempeño de los trabajadores y también los elementos sociales influyen en cuánta producción realizan estos. Por otra parte, Tardivo también nos habla de una empresa toyotista, en la cual no se pretende satisfacer el mercado en crecimiento con una demanda regularizada, sino más por la parte de la producción, mejorar la calidad del producto y por esto dar a los clientes algo con lo que se sientan satisfechos. En tercer punto tenemos la aplicación de la sociología. En esta, el autor Giuliano Tardivo, citado por Farfán, describe tres tipos diferentes de ideales corporativos. Estos son la empresa Taylor Fordista, la empresa Toyotista y la empresa Red. Estos tipos de ideales definieron la empresa y dieron una forma de entenderla en momentos específicos. Así, para el siglo XXI se considera a estos autores, Frederick Taylor, Henry Ford, que fueron los que comenzaron a dar principios de la administración para poder entender a la empresa. Dentro de esta se plantea un nuevo sistema organizativo, el cual da una racionalización en el trabajo, aumentando la ganancia y promoviendo la expansión de la empresa. Influencia de la sociología empresarial. Aunque discutible, la división del desarrollo de la sociología de la empresa en 4 grandes periodos resulta ser útil. Esto quiere decir que la sociología empresarial se desarrolló en 4 grandes periodos, siendo el primero el de los precursores tales como Marx y Weber, anteriormente mencionados, junto con algunos pensadores relacionados a la economía como Adam Smith y David Ricardo, quienes entendieron la importancia de la sociología dentro de la empresa, mas no era su propósito de estudio principal. Para el segundo periodo encontramos a Frederick Taylor, quien determinó la especialización de tareas, además de Henry Mayo, quien indicó la dirección a seguir, como la planificación, organización, dirección, coordinación y control. Para el tercer periodo encontramos a la Escuela de Relaciones Humanas, la cual determinó la importancia de la satisfacción en el trabajo, puesto que ello conllevaría a la productividad, siendo que los trabajadores se encontrarían en un ambiente más sano. Para el cuarto periodo encontramos a la empresa como un sistema abierto, habiendo luchas de poder que seguirían hasta llegar al equilibrio. La sociología en la currícula de escuelas empresariales. Según la investigación de Inmaculada y Pérez, en la inmensa mayoría de las escuelas, prácticamente en el 84%, la asignatura de la sociología aparece como sociología de la empresa, quedando simplemente como sociología en el resto. Esto nos da a entender que se necesita una mayor presencia de la sociología empresarial en los planes de estudio dentro de diferentes carreras, puesto que ello ayudaría a un mejor desarrollo intelectual de los estudiantes. Continuando con el capítulo 3, la sociología dentro de las organizaciones. Una organización es una asociación permanente de individuos que con la intención de conseguir fines específicos coordinan sus actividades mediante la formalización y reglamentación de las mismas y mediante el desempeño de roles específicos que se articulan en estructuras diferenciadas y jerarquizadas. Esto quiere decir que las organizaciones son entidades jerarquizadas donde se encuentran personas con objetivos específicos que cumplen determinados roles, pero ellos deben ser formales y además deben ser regularizados. ¿Qué quiere decir ello? Reglamentados por personas que se encuentran en una posición más alta. Por ello es que las entidades que estamos nombrando se basan en una jerarquía. Objetivos de la organización. Es importante distinguir entre los objetivos de las organizaciones, siempre alejados en el tiempo, fijados por la voluntad de sus miembros, en especial de los miembros fundadores. Podemos decir que el objetivo de las organizaciones se basa en llevar la participación sobre una vida estructurada para formar un carácter organizacional de trabajo y rol de cada individuo.
Con ello, las instituciones pueden lograr distintos fines, como objetivos expresivos. Lo que se quiere lograr es una cohesión social de un grupo de individuos, fomentando respeto y tolerancia, gracias a distintas actividades recreativas que permitan la correcta convivencia. Objetivos instrumentales externos. Se pretenden lograr beneficios sociales o prestaciones en el campo laboral, reguladas por la legislación nacional. Las instituciones están obligadas a cumplirlo, ya sean públicas o privadas. Por ello, se ofrecen a los trabajadores derechos que exigen obtener como garantía y estipula estos con un acuerdo entre ambas partes. Objetivos instrumentales internos. Los organismos buscan tener distintas actividades que lleven a los miembros de estas a socializar. Estas organizaciones comúnmente son las universidades, escuelas, hospitales, cárceles, etc. Conflictos de objetivos. En las organizaciones, ya sean públicas o privadas, comúnmente existen problemas que llevan a tener grupos disconformes entre sí, persiguiendo cada uno diferentes motivos, siendo alguno de los dilemas los siguientes. Establecimiento de objetivos múltiples. Los conflictos pueden surgir de la discordancia de objetivos. Estos agotan el tiempo de la empresa, de los empleados y la energía de producción de la empresa, sabiendo que en las instituciones universitarias se emplean estrategias que consolidan una enseñanza impuesta a la obtención de objetivos antepuestos por una correcta investigación. Objetivo de lucro y objetivo de servicio. Principalmente las empresas privadas sufren de este tipo de dificultad, pues los servicios ofrecidos son despojados de importancia por la desmedida toma de beneficios, además de que el equilibrio entre las utilidades y la prestación de servicios se pueden inclinar hacia un punto equivocado. Presión por el objetivo prioritario. Los grupos de las organizaciones suelen contradecirse en la elección del objetivo prioritario que debe lograrse en la empresa. En el caso de las prisiones, Renat Mainz, los funcionarios tienden a enfatizar muy sobre todo el orden, la seguridad y la sumisión, en tanto que los expertos sociales e incluso la misma dirección de la prisión se preocupa ante todo por la rehabilitación de los reclusos. Podemos decir que la existencia de grupos con diferentes opiniones pensando en quién tiene la razón es como un deber en la institución, pues cada integrante tiene una opinión personal llevada a un juicio por los demás. Leyes de organizaciones como sistemas abiertos. El autor González considera 5 leyes de las organizaciones como sistemas abiertos, los cuales son: Ley del equilibrio por autorregulación. Se da por medio de un mecanismo de retroalimentación negativa que retoca desviaciones de la regla, ocasionando actuaciones de modificación como lo hace el organismo del cuerpo por medio de la regulación de temperatura de este. Solo algunas de las empresas disponen de este dispositivo que les avisa de las distorsiones y errores de sus interrelaciones con el ámbito o del grado correcto de su moral organizacional. Entropía negativa, en otras palabras, adquisición de potencia, de bienes humanos, de investigación, de nuevos mercados, de recientes artículos para invalidar las tendencias de desarrollo sobre el rebajamiento de la energía. Subsistemas de adaptación causan valores particulares en los trabajadores que conforman el centro de cultura empresarial, la generalidad, fidelidad, armonía y la satisfacción de necesidades. Flexibilidad organizacional, donde se deriva cuasi ley de la equifinalidad, donde en un sistema abierto hay distintas maneras de alcanzar los objetivos definidos a partir de diferentes puntos de vista, con diversos recursos y de formas distintas. Por otra parte, en los sistemas cerrados sobresalen las construcciones estáticas con reglas concretas. Ley de la evolución del sistema. Dispone que la suficiencia de crecimiento de un sistema depende de su accesibilidad para nuevas formas de distinción e incorporación, su mayor flexibilidad para aumentar sus capacidades y afrontar los desafíos y oportunidades del ambiente. Conclusiones. La sociología se centra en el estudio de la sociedad, almacenando información en el tiempo. Esta toma en cuenta los comportamientos de las personas, además de analizar cómo se desenvuelven, interactúan y se relacionan unos con otros. Por otra parte, también estudia a los grupos sociales, organizaciones sociales, roles dentro de la sociedad, etc.
Los principales precursores que encontramos en la sociología son Augusto Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Max Weber y Karl Marx, los cuales eran un grupo de pensadores con mentalidad científica y sensibilizados con las consecuencias sociales, usando las bases de sus conocimientos para el establecimiento de una nueva disciplina aplicada a la investigación científica de la sociedad. Para concluir, la sociología toma dos importantes métodos de investigación para poder interpretar los estudios que realiza. Por un lado, teniendo al método cuantitativo, que selecciona determinados valores ordenados, y por otro, el método cualitativo, el cual llega a deducciones al ver distintas perspectivas, siendo ambos sistemas guiados por el análisis que se hace del sujeto. Como cuarta conclusión, en el capítulo 2 nos habla de la sociología de la empresa y de cómo comprender la organización de esta. Por ejemplo, cómo las condiciones influyen en el desempeño de los trabajadores e incluyendo subordinados a la construcción de la empresa. Como quinta conclusión, se menciona un ejemplo de la empresa toyotista, en la que indica que la aplicación de este método sirve para optimizar la producción y mejorar la calidad. También encontramos que las nuevas tecnologías influyen en la producción. Como sexta conclusión, encontramos a los principios administrativos de Frederick Taylor y Henry Ford, con la implementación de un nuevo sistema basado en la racionalidad que aumentaría las ganancias de las empresas industriales. Continuando con las conclusiones, las organizaciones se definen por un grupo determinado de personas, los cuales comparten objetivos que son necesarios para instaurar los trabajos que van a realizar. Además, es necesario que se establezcan jerarquías para una organización dentro de la empresa. 8. Los objetivos de una institución u organización son las bases para lograr una vida estructurada y optimizada. Esto radica en los fines expresivos, instrumentales externos e instrumentales internos, que causan una integración social entre individuos, el correcto cumplimiento de las retribuciones sociales de trabajadores y contar con actividades recreativas, respectivamente. Al tener estos objetivos, los problemas no se hacen difíciles de visualizar, pues los conflictos pueden nacer de distintas formas, tales como la disconformidad de elección de metas a lograr, conduciendo a tener problemas con un grupo de la asociación, además de la precisa elección de objeto prioritario, que por lo regular crea un intercambio de ideas en grupos de personas que piensen diferente y creen tener la razón entre ellos mismos. 9. En las leyes de las organizaciones como sistemas abiertos se consideran 5. La ley de retroalimentación negativa, la tendencia al desorden, causar ciertos valores que conforman el centro de la cultura empresarial, encontrar distintas formas de alcanzar una meta definida y el crecimiento de un sistema.